Capítulo 7. De cómo llegué a casa. Por mi parte, no recuerdo otra cosa de mi fuga que tropezones violentos en los árboles y traspiés en la maleza. El miedo a los marcianos me envolvía por todas partes. Les veía blandir en torno de mí su implacable espada de fuego que vibraba sobre mi cabeza para caer y matarme. Iba por el camino de Horsell y corrí hasta el atajo. Me fue al fin imposible avanzar. Rendido por la violencia de las emociones y de la carrera, me desplomé al borde del camino. Fue junto al puente que cruza el canal cercano a la fábrica de gas. Debí de parecer exánime bastante tiempo. Luego me senté, perplejo. Durante largo rato no me pude dar cuenta de cómo estaba allí. El pánico se me había caído del cuerpo cual si fuera una capa. Estaba sin sombrero y con el cuello suelto. Momentos antes solo había para mí tres cosas reales: la inmensidad de la noche, del espacio y de la naturaleza, mi propia debilidad y angustia, y la inmediata proximidad de la muerte. Ahora me figuraba que algo había dado vuelta, que el punto de vista se había trasladado bruscamente. Pasé de un estado de ánimo a otro sin transición sensible. Era de nuevo el mismo hombre de siempre, el pacífico ciudadano habitual. La pradera silenciosa, el móvil de mi fuga y los incendios repentinos se me antojaron cosa de sueño. Me preguntaba si tales cosas habían ocurrido, y no quería creerlo. Me levanté y traspuse tambaleándome la empinada cuesta del puente. Estaba desconcertado, los músculos y los nervios desprovistos de su fuerza. Debía de tropezar como un borracho. Apareció una cabeza por encima del parapeto y se adelantó un obrero con un canasto. A su lado corría un niño. Me dio al pasar las buenas noches. Quise hablarle y no lo hice. Respondí a su saludo con articulaciones sin sentido y atravesé el puente. Un tren, largo gusano de ventanas brillantes, movedizo tumulto de humo blanco con reflejos de llamas, continuaba su camino hacia el sur sobre el viaducto de Maybury. Ruido, estruendo, estrépito, golpetazos, y se fue. Un grupo indistinto de gentes conversaba junto a la barrera que abre paso a la avenida de Chalets, antes llamada Terraza Oriental. Era todo esto tan real, tan conocido, y lo que dejaban a mis espaldas tan delirante, tan fantástico. Cosas tales, yo me decía, no pueden ocurrir. Quizás soy persona de excepcional condición. No sé hasta qué punto experimentan los otros hombres lo que yo. A veces padezco extraños alejamientos de mí mismo y de lo que me rodea. Me parece que observo lo exterior desde parajes muy remotos, fuera del tiempo, del espacio, de la vida y de la tragedia de las cosas. Esta sensación me dominaba aquella noche con fuerza excepcional. He ahí otro aspecto de mi ensueño. Lo que me inquietaba era el absurdo incongruente entre tal serenidad y la muerte rápida que revoloteaba cerca de mí a 3 kilómetros escasos. Llegó a mis oídos ruido de las máquinas que trabajaban en la fábrica del gas. Todas las lámparas eléctricas estaban encendidas. Me detuve ante un grupo de personas. ¿Qué noticias hay de la llanura?, pregunté. Había en la barrera 2 mujeres y un hombre. ¿Qué?, dijo uno de los hombres dando media vuelta. ¿Qué noticias hay de la llanura?, repetí. ¿Pero no viene usted de allí?, preguntaron los hombres. Parece que las gentes pierden por ahí el juicio, dijo la mujer inclinándose por encima de la barrera. ¿Qué les ocurre en la llanura? ¿Pero no saben ustedes nada de los hombres de Marte?, les pregunté. ¿De los seres caídos del planeta Marte? Ya estamos, basta, muchas gracias, repuso la mujer y los tres se echaron a reír. Me sentía ridículo y molesto. Traté de referirles lo que había visto y no pude. Se rieron nuevamente de mis palabras deshilachadas. Pronto sabrán ustedes más, les dije reanudando mi camino. Era mi aspecto tan desastroso que mi mujer, al verme desde el umbral de la puerta, se echó a temblar. Entré en el comedor, me senté, bebí algún vino, le conté las cosas que había visto. La mesa estaba puesta y la comida de fiambres, quedó intacta mientras narré la historia. Hay una cosa que me tranquiliza, dije para reanimarla un poco. Son los seres más torpes que nadie ha visto arrastrarse en la tierra. Podrán defender el agujero y matar cuantas personas se les acerquen, pero jamás saldrán de allí. ¡Pero qué horribles son!
«Cálmate, por Dios», me dijo frunciendo las cejas y colocando su mano en la mía. «Pobre Gilby», exclamé, «pensar que puede yacer allí». Al menos mi mujer no juzgó increíble mi relato. Cuando advertí lo pálida que se había puesto, me callé. «¡Pueden venir aquí! ¡Pueden venir aquí!», exclamaba mi esposa. Le hice beber vino y traté de tranquilizarla. «Pero si casi no pueden menearse», le dije. Logré reanimarla un poco y me reanimé yo mismo, repitiendo cuanto me había dicho Gilby sobre la imposibilidad de que los marcianos se establecieran en la Tierra. Insistí sobre todo en las dificultades procedentes de la diferencia de gravitación. En la superficie de la Tierra, todo peso es el triple que en Marte. Luego a cada marciano le pesa su propio cuerpo, aunque conserve la misma fuerza muscular, 3 veces más que en Marte, y todos sus órganos y miembros han de parecerles losas de plomo. Esta era sin duda la creencia general. Tanto The Times como The Daily Telegraph, entre otros periódicos, insistieron en este punto, olvidando como yo 2 influencias evidentemente modificadoras. Sabemos ahora que la atmósfera de la Tierra contiene mucho más oxígeno o mucho menos azoe, poco importa una cosa u otra, que la de Marte. La vigorizadora influencia de este exceso de oxígeno contrabalancea en buena parte la mayor pesadez del cuerpo. Ignorábamos además que los conocimientos mecánicos de los marcianos les capacitaban para aumentar o disminuir a voluntad sus actividades musculares. Pero entonces yo no pensaba en esas cosas, y mis razones iban todas contra las probabilidades de la invasión. El vino y el alimento, la satisfacción de mi apetito y la necesidad de tranquilizar a mi mujer me devolvieron poco a poco el valor y la confianza. «Han hecho una locura», exclamé con el vaso en la mano. «Son peligrosos porque el terror les quita el juicio. ¿Acaso no esperaban encontrarse con seres vivos, mucho menos con seres inteligentes? Y si van mal las cosas, con lanzar una granada al hoyo, les mataríamos de una vez y a todos juntos». La excitación intensa que me produjeron los sucesos debió poner en estado de eretismo mis facultades perceptivas, porque aún ahora recuerdo con precisión fotográfica los detalles de aquella comida. El dulce y temeroso rostro de mi mujer, que me miraba por debajo de la pantalla rosa, la blanca mantelería, el servicio de plata y de cristal fino, porque en aquellos tiempos hasta los escritores filosóficos se permitían esos pequeños lujos, y el purpúreo vino de mi vaso. De sobremesa combiné el aroma de un cigarro con el gusto de unas nueces, y hube de lamentar la imprudencia de Ogilvy y el miedo imprevisor de los marcianos. Desde su nido, cualquier respetable avestruz de la isla Mauricio hubiera podido pensar como yo. Era, cual si a la llegada de un barco en busca de alimento animal, el avestruz exclamara: «Mañana les mataremos a picotazos, hermosa mía». Esa fue, sin saberlo, la última comida civilizada que hice en aquellos días extraños y terribles. Capítulo 8. La noche del viernes. De cuántos sucesos maravillosos y sorprendentes acaecieron aquel viernes, el que me pareció más extraordinario fue la combinación de las costumbres cotidianas y triviales de nuestro orden social, con los comienzos de aquella serie de acontecimientos que iban a echar abajo ese mismo orden. Si con un compás de 8 kilómetros se hubiera descrito un círculo alrededor de las canteras de Woking, es dudoso que en la parte de fuera se hubiera hallado ser humano a cuyos hábitos y emociones afectaran en lo más mínimo los recién venidos, a menos de no tratarse de algún pariente de Stent o de los 3 o 4 ciclistas londinenses muertos en la pradera. Cierto que muchas personas habían oído hablar del cilindro y aún hablado acerca de él en sus ratos de ocio, pero sin aquella sensación profunda que hubiese originado la declaración de guerra al Imperio alemán. El telegrama de Henderson, que anunciaba el gradual destornillamiento del cilindro, se tomó en Londres por una fábula, y el periódico de la noche, que lo había recibido, luego de pedir por telégrafo confirmación de la noticia y de no obtener respuesta, decidió no tirar edición especial. Aún dentro del círculo trazado con nuestro compás imaginario, predominaba la indiferencia. Ya he descrito la conducta de los hombres y las mujeres a que me dirigí. Las gentes del distrito comían y cenaban. Los obreros cultivaban su huerto una vez terminados sus quehaceres, se acostaba a los niños, las parejas jóvenes vagaban amorosamente por los caminos y los estudiosos compulsaban sus libros.
¿Acaso había en las calles de la villa un rumor inacostumbrado? ¿Acaso no se hablaba de las tabernas sino de una cosa? Aquí y allá algún testigo de los últimos sucesos agitaba los ánimos y provocaba chillerías e idas y venidas, pero generalmente reinaba la diaria rutina: comer, beber, dormir, como si en los cielos no hubiera figurado nunca el planeta Marte. Aún en la estación de Woking, en Horsell y en Chopham ocurría lo propio. Hasta muy tarde, los trenes se paraban en el cruce de Woking y echaban a andar o se guarecían en las vías laterales, y los pasajeros bajaban o esperaban, y todas las cosas ocurrían como siempre. Un chicuelo atentaba al monopolio de las bibliotecas ferroviarias, vendiendo en los muelles los periódicos con las noticias de la tarde. El estrépito de las plataformas y los silbidos de las locomotoras se mezclaban con los gritos de «¡Los hombres de Marte!». A eso de las 9 llegaron a la estación personas sobreexcitadas que referían noticias estupendas, sin causar más emoción en quienes les oían que la que hubiera originado las palabras de un grupo de borrachos. Los viajeros que iban a Londres intentaban vislumbrar algo por las ventanillas de los coches y solo veían que algunas pocas chispas brillaban trémulamente, danzaban en el aire y desaparecían en dirección de Horsell, y que ascendían al cielo un resplandor rojizo y un débil rastro de humo. Deducían que solo se trataba del incendio de algunos matorrales. Solo en los límites de la pradera podían advertirse síntomas de desorden. Ardían junto a Woking media docena de chalets. Se veía luz en todas las casas de la llanura pertenecientes a las jurisdicciones de Woking, Horsell y Chopham. Sus habitantes velaron hasta el alba. En los puentes de Chopham y de Horsell, la multitud aguardaba curiosa. Iban y venían algunos individuos, pero en el grueso de los grupos no se notaba variación alguna. Según se supo después, una o dos almas aventureras avanzaron a favor de las tinieblas hasta acercarse cautelosamente a los marcianos, pero no volvieron porque de cuando en cuando un rayo luminoso, parecido a las proyecciones de los barcos de guerra, barría la llanura, y el rayo ardiente no tardaba en seguirle. Fuera de esto, toda la extensión de la pradera estaba silenciosa y desolada, y los cuerpos carbonizados se quedaron allí toda la noche y todo el día siguiente. Así andaban las cosas en la noche del viernes. En el centro, horadando la piel de nuestro viejo planeta, como flecha envenenada se hallaba el cilindro, pero el veneno apenas comenzaba a hacer su obra. A su alrededor, la pradera silenciosa. Ardían sin llamaradas algunos matorrales. Objetos sombríos, vagamente entrevistos, yacían acá y allá en actitudes contorsionadas. De trecho en trecho flameaba algún árbol. Más allá se extendía una frontera de actividad que aún no rebasaban los incendios. En el resto del mundo fluía la corriente de la vida como desde tiempos inmemoriales. Aún se hallaba en estado latente la fiebre de la guerra, que obstruía muy pronto venas y arterias, gastaría el sistema nervioso y destruiría los cerebros. No dejaron en toda la noche de moverse los desvelados e infatigables marcianos. Toda la noche se oyeron sus martillazos sobre las máquinas que armaban. De tiempo en tiempo giraba en dirección al cielo, estrellado un soplo de humo grisáceo. A eso de las 11, una compañía de infantería atravesó Horsell para desplegarse en línea de cordón junto a la pradera. Más tarde llegó por Chopham otra compañía que ocupó el lado norte. Varios oficiales de los cuarteles de Inkerman habían inspeccionado la pradera durante el día y faltaba uno de ellos, el comandante Eden. El coronel del regimiento se adelantó hasta el puente de Chopham e hizo a la multitud minuciosas preguntas. Las autoridades militares se daban perfecta cuenta de la seriedad del asunto. A esa hora salían de Aldershot un escuadrón de húsares, 2 cañones Maxim y unos 400 hombres del regimiento de Cardigan. Así lo dijeron los periódicos del día siguiente. Segundos después de la medianoche, la multitud que llenaba el camino de Chensey a Woking vio caer una estrella en un pinar hacia el noroeste. Cayó acompañada de una luz verdosa y produjo un resplandor súbito parecido a un relámpago de noche de verano. Era el segundo cilindro. Capítulo 9. Comienza la lucha. La jornada del sábado queda en mi memoria como un día de incertidumbre.
Fue igualmente jornada de cansancio, cálida y asfixiante. Según me han dicho, fluctuó el barómetro con rapidez. Dormí poco, aunque mi esposa durmiera fácilmente, y me levanté de madrugada. Antes de almorzar, bajé al jardín y me puse a escuchar. De la pradera solo se oía el canto de la alondra. Pasó el lechero como de costumbre. Sentí el ruido de su carricoche y me adelanté hasta la puerta del jardín para pedirle las últimas noticias. Me dijo que durante la noche las tropas habían puesto cerco a los marcianos y que se aguardaba los cañones. Luego, como nota familiar y tranquilizadora, percibí el ruido de un tren que atravesaba Woking. Se tratará de no matarlos si es posible, dijo el lechero. Reparé en mi vecino, que trabajaba en su jardín, y charlé con él un rato antes de almorzar. Mi vecino opinaba que las tropas destruirían o capturarían a los marcianos durante la jornada. Es una lástima, me dijo, que no permitan que las gentes se aproximen. Sería curioso saber cómo se vive en otro planeta. Algo se aprendería. Se acercó a la tapia y me ofreció un puñado de fresas, porque su generosidad igualaba el entusiasmo que sentía por su jardín. Me habló de los pinares incendiados en Byfleet. Dicen que ha caído allí otra de esas benditas cosas, la número 2. Pero ciertamente ya tenemos bastante con una. Este asunto costará un buen precio a las compañías de seguros antes de que todo se arregle. Se reía con el mejor humor. Todavía arden los bosques, me dijo señalándome una humareda, y habrá en la tierra brasas muchos días a causa de la espesura de las hierbas y las raíces de los pinos. Y se puso más serio al hablar del pobre Gilby. Después de almorzar, en lugar de ponerme a escribir, decidí encaminarme a la pradera. Bajo el puente del ferrocarril tropecé con un grupo de soldados, zapadores si no me engaño. Llevaban gorrillas redondas, cazadoras rojas, sucias y desabrochadas, dejando ver las camisas azules, pantalones oscuros y botas hasta la pantorrilla. Me dijeron que estaba prohibido franquear el canal, y vi, en efecto, que un soldado del regimiento de Cardigan hacía centinela. Hablé un momento con los soldados. Les conté lo que la víspera había visto de los marcianos. Como ninguno de ellos los hubiera contemplado y no tenían de esos seres más que ideas muy vagas, no se cansaban de hacerme preguntas. Según me dijeron, no sabían quién había ordenado los movimientos de tropas. Suponían que hubiera estallado algún motín en el cuartel de la Guardia Montada. Como los zapadores de ingenieros suelen estar mucho mejor educados que los otros militares de tropa, discutían con alguna inteligencia las condiciones peculiares de la lucha posible. Les hice una descripción del rayo ardiente y comenzaron a discutir sobre este punto. Hay que deslizarse a cubierto y caer sobre ellos de improviso, dijo uno. Cállate, dijo otro. ¿A cubierto? ¿Y cómo se cubre uno de su rayo ardiente? La cubierta serviría de leña para asarnos. Lo que hay que hacer es acercarse todo lo que permita el terreno y levantar una trinchera. Valiente cosa la trinchera. Siempre estás pidiendo trincheras. Eres un conejo más que un hombre. ¿Pero no tienen cuello?, me preguntó bruscamente un tercero, hombre bajo, moreno y callado, que estaba fumando en pipa. Repetí la descripción. «Pulpos, así los llamaría yo», exclamó. «Dicen que los pulpos pescan hombres. Vamos a batirnos con peces». «No es un crimen matar bestias de esa clase», observó el primero que había hablado. «¿Y por qué no bombardearles inmediatamente y acabar de una vez con esas porquerías?», dijo el moreno. «No se sabe lo que pueden hacer». «¿Y dónde están las bombas?», preguntó el primero. «No hay tiempo que perder, es preciso cargar sobre ellos, y enseguida. Esta es mi opinión». Así continuaron discutiendo. Los dejé después de un rato y me dirigí a la estación para comprar cuantos periódicos de la mañana se pregonaran. Pero no fatigaré al lector con la minuciosa descripción de aquella larga mañana y de aquella tarde todavía más larga. Ni siquiera pude echar una ojeada a la pradera, porque las autoridades militares se habían apoderado hasta de los campanarios de Horsell y de Shobham. Nada sabían los soldados a que me dirigí. Los oficiales, preocupados, se encerraban en el mayor misterio. Las gentes de la villa se mostraban tranquilas gracias a la presencia del ejército. Supe por primera vez de labios de Marshall, el estanquero, que su hijo era uno de los muertos en la llanura. Los soldados obligaban a los vecinos de los arrabales de Horsell a cerrar y abandonar sus viviendas. A eso de las 2 me volví a casa para almorzar. Estaba muerto de fatiga. Era el día cálido y cargado. Me di un baño por la tarde para refrescarme la piel.
Sobre las 4:30 fui a la estación para comprar los periódicos de la tarde porque los de la mañana solo traían un relato no muy exacto de la muerte de Stent, Henderson, Ogilvy y compañeros. Nada de cuanto decían me era desconocido. Los marcianos no se dejaban ver. Parecían muy ocupados en su hoyo, de donde salía ruido de martillazos y se elevaba casi continuamente un rastro de humo. A juzgar por las apariencias, se aprestaban a la lucha. Nuevamente se ha intentado, sin lograrlo, entablar comunicación con los marcianos. Este era el cliché de todos los periódicos. Esos intentos, según me dijo un zapador, los realizaba un hombre que desde un foso agitaba otra bandera en lo alto de una pértiga. Los marcianos hicieron tanto caso de estas señales como el que haríamos nosotros de los mugidos de un buey. He de confesar que la presencia de todos estos armamentos y preparativos me agitaba grandemente. Mi fantasía se hizo beligerante y derrotó a los invasores de 12 maneras diferentes, pero todas notables. Renacieron en mi alma los sueños escolares de batallas y de heroísmo. No me parecía que el combate fuera a entablarse en condiciones de igualdad. Era indiscutible la impotencia de los marcianos encerrados en su agujero. A eso de las 3 se oyó un cañoneo lento en dirección a Chertsey o a Addlestone. Supe que se bombardeaba el pinar incendiado donde había caído el segundo cilindro, con la esperanza de destruirlo antes de que se abriese. Y sin embargo, no llegó hasta las 5 a Chopham, un cañón de montaña destinado a combatir la primera expedición de marcianos. A eso de las 6 tomaba el té con mi esposa en la glorieta del jardín y discutía acaloradamente sobre el combate que nos amagaba, cuando nos llegó de la llanura el ruido de una detonación ensordecedora, al que siguió un acceso de explosiones. Oímos inmediatamente, y junto a nosotros, un estrépito violento y retumbante. Me precipité hacia el césped y vi que las cimas de los árboles situados en torno del Colegio Oriental se envolvían de llamas rojas y de humo, mientras se desplomaba la torre de la iglesia. El pináculo de la iglesia había desaparecido, y todo el techo del colegio estaba como si sobre él hubiera estallado una bomba de 100 toneladas. Crujió una de nuestras chimeneas, cual alcanzada por una granada. Voló hecha astillas, y los fragmentos rodaron a lo largo de las tejas para caer al jardín y formar un montón de ladrillos rotos sobre el macizo de flores inmediato a la ventana de mi despacho. Nos quedamos atónitos mi esposa y yo. Me di cuenta entonces al ver que el colegio había sido eliminado del camino como obstáculo molesto, de que lo alto de la colina de Maybury estaba al alcance del rayo ardiente de los marcianos. Cogí a mi mujer por el brazo y la conduje al camino sin andarme en cumplidos. Busqué a la criada, quien me reclamó el baúl a gritos, y le prometí llevárselo yo mismo. «No podemos permanecer aquí», exclamé. Mientras hablaba se reanudó el cañoneo en la pradera. «¿Y a dónde vamos?», preguntó mi mujer aterrorizada. Reflexioné perplejo, acordándome de sus primos de Leatherhead. «¡A Leatherhead!», exclamé al tiempo que un estruendo resonaba. Se puso a mirar la parte baja de la colina. Las gentes salían de sus casas con aire de estupefacción. «¿Pero cómo llegamos a Leatherhead?», me preguntó. Al pie de la colina, bajo el puente del ferrocarril, galopaba un pelotón de húsares. 3 entraron por las barreras abiertas del Colegio Oriental, otros 2 se desmontaron y comenzaron a correr de casa en casa. Brillaba el sol por encima del humo que ascendía de las copas de los árboles. Parecía de color rojo, color de sangre, e iluminaba las cosas con claridad extraña y lóbrega. «Quédate aquí», le dije, «aquí estás segura». Y eché a correr hacia la posada del perro atigrado, porque sabía que su dueño tenía un caballo y un carruaje de caza. Corrí con todas mis fuerzas, previniendo que dentro de un instante todo el mundo de esta vertiente de la colina se pondría en movimiento. Encontré el posadero detrás del mostrador. Ignoraba en absoluto cuánto ocurría a espaldas de su casa. Le hablaba un hombre colocado detrás de mí. «Le cuesta 1 libra», dijo el posadero, «y no tengo quien lo conduzca». «Le daré 2», respondí adelantando la cabeza por encima del hombro del individuo que le hablaba. «¿Cuánto?» «Y se lo devolveré antes de medianoche», recalqué. «¡Dios mío!», exclamó el posadero. «¿Pero qué prisa corre? Me voy a enriquecer. 2 libras si usted lo vuelve a casa. ¿Pero qué sucede?». Le expliqué rápidamente que necesitaba salir de Maybury y aseguré de esta manera el alquiler del cochecillo.
Al hacerlo no me parecía tan urgente que el posadero abandonase su domicilio. Me las arreglé para disponer inmediatamente del coche, salí en carruaje por el camino y dejándolo en manos de mi mujer y de la criada, me lancé a la casa y empaqueté varios objetos de valor, la vajilla y algunas cosas más. Mientras hice esto, ardieron las hayas de la carretera y lanzaban llamas rojas las empalizadas. Llegó entretanto uno de los húsares desmontados. Corría de casa en casa, previniendo a los vecinos el peligro e invitándoles a salir. Se marchaba cuando yo salía por la puerta principal con mis tesoros envueltos en un mantel y le grité: «¿Qué noticias hay?». Se volvió con los ojos muy abiertos, balbuceó algo así como «han salido del hoyo envueltos en una especie de caperuza de metal blanco» y se dirigió corriendo a la barrera de la casa situada en lo más alto de la colina. Durante un momento le ocultó de mi vista un rápido torbellino de humo que recorría el camino. Sin perder segundo, llamé al vecino. Para tranquilidad de mi conciencia, aunque sabía que él y su mujer se habían ido a Londres y cerrado la casa. Entré de nuevo para cumplir lo prometido a la criada. Saqué el baúl y lo coloqué a su lado en la parte trasera del coche. Empuñé las bridas y salté al pescante, junto a mi mujer. En un instante nos alejamos del humo y del ruido y traspusimos velozmente la otra pendiente de Maybury hacia la parte vieja de Woking. Ante nosotros se extendía un paisaje tranquilo, soleado, campos de trigo a los dos lados del camino y la posada de Maybury con su rótulo oscilante. Vi frente a nosotros el carruaje del médico. Al pie de la colina volví la cabeza para mirar lo que quedaba a nuestra espalda. Espesas nubes de humo negro, entrecortadas por hilos de roja llama, se elevaban en el aire tranquilo, proyectando densas sombras sobre las verdes copas de los árboles. Ya el humo se extendía enormemente de este a oeste, desde los pinos de Byfleet hasta Woking. La carretera estaba como sembrada de gentes que corrían hacia nosotros, y mucho más débil, pero siempre sensible a la atmósfera cálida y tranquila. Se escuchaban las descargas intermitentes de la fusilería y el lejano zumbido de un cañón que cesó de retumbar de improviso. Por lo visto, los marcianos incendiaban cuanto estaba al alcance de su rayo ardiente. Como no sé guiar bien, tuve que atender únicamente al caballo. Cuando volví a mirar atrás, la segunda colina ocultaba por completo el humo negro. Arreé la caballería de un latigazo y aflojé las bridas hasta poner entre nosotros y aquel tumulto estremecedor las villas de Woking y de Sent. Entre estas dos localidades alcancé y dejé atrás el carruaje del médico.